Jóvenes, buenas tardes. Esta es la clase para la guía número 6 por un pequeño problemilla ahí que tuvimos en la clase de Zoom. Eh, Tuve que hacer este video, así que va a salir exactamente lo mismo que ustedes vieron en clase. Así que eh, vamos a partir mostrando un poco a través de un video el tema que nos convoca hoy día. ¿Ya? Así que veamos primero este video. En los videos anteriores hemos repasado algunos de los elementos fundamentales de un circuito eléctrico, pero hay otro que también está presente, la potencia. En términos generales, potencia es la velocidad con que se realiza un trabajo. Por ejemplo, un automóvil con un motor potente podrá recorrer una distancia a menor tiempo que un pequeño auto compacto. En el mundo de la electricidad también existe la potencia, que es la fuerza con la que un dispositivo eléctrico realiza un trabajo, como una lavadora, una aspiradora, la luz de una lámpara o un motor eléctrico. Para medir la potencia eléctrica se utiliza el watt como unidad de medida. Es común utilizar también sus múltiplos, como kilowatt, que representa 1000 watts, y megawatt, que representa 1.000.000 de watts. La ecuación para obtener la potencia de una carga en un circuito eléctrico de corriente directa es la multiplicación del voltaje por la corriente que consume. Si tengo una resistencia eléctrica que al aplicarle 10 volts circulan 2 amperes, su potencia es de 20 watts. En los circuitos de corriente directa, el voltaje no cambia en el tiempo, por lo que la corriente y la potencia se mantienen constantes. Para los circuitos de corriente alterna, la ecuación es diferente, ya que el voltaje sí varía a través del tiempo, lo que provoca que la potencia también varíe. Pero en otro video profundizaremos en lo que es la corriente alterna. Ahora utilicemos una analogía con el funcionamiento de una rueda hidráulica para comprender mejor el funcionamiento de la potencia en un circuito eléctrico. La velocidad con la que la rueda gira depende de la altura de la cascada y de la cantidad de agua que fluya en ella. La altura representa el voltaje y el torrente de agua representa a la corriente eléctrica. Entre mayor sea la corriente de agua, la rueda tendrá mayor potencia de giro. En un dispositivo eléctrico, entre mayor sea la corriente, mayor será la potencia que consuma y por lo tanto será mayor el gasto de energía eléctrica. Algo similar se aplica para cualquier dispositivo eléctrico que tengamos en casa. Un calefactor eléctrico de 1500 watts calentará más que uno de 1000 watts, pero tendrá un mayor consumo de energía. O una licuadora con un motor de 1000 watts podrá triturar hielo sin dificultad, no así una con un económico motor de 300 watts. La potencia eléctrica está presente en cada uno de los aparatos eléctricos y electrónicos que utilizamos en nuestra vida diaria. Para conocer la potencia que consume un dispositivo eléctrico, puedes revisar una etiqueta o placa adherida al mismo, generalmente en la parte trasera, ya que por ley todos deben indicar la potencia que utilizan. En esta placa se debe indicar el voltaje y la potencia que consume. Así como la potencia está reflejada en muchas acciones de la vida diaria, también es utilizada en los dispositivos eléctricos que utilizamos diariamente dentro y fuera del hogar. Bueno, ahí ustedes vieron de qué se trata el tema, potencia eléctrica. Si bien es cierto, el caballero que mostraba el video lo explica muy resumidamente, es exactamente lo mismo que voy a explicar yo, pero ahora lo voy a explicar un poquito con la guía que yo les mandé. Así que vamos a ver eso de inmediato. Esta es la guía que yo acabo de mandar el día de ayer, lo mismo de siempre. Y acá al comienzo aparece lo que es potencia eléctrica. Dice, para entender qué es la potencia eléctrica hay que definir antes el concepto de energía. En este contexto, la energía es la capacidad de un dispositivo eléctrico para realizar un trabajo, desplazamiento de cargas por el material conductor.
Cuando conectamos un computador o cualquier artefacto eléctrico a un circuito alimentado por una fuente electromotriz, ya sea una pequeña batería o una central hidroeléctrica, la energía que suministra fluye por el conductor permitiendo que, por ejemplo, una ampolleta se transforme en energía, eh, luz luminosa o calor, o un motor pueda mover una maquinaria. De acuerdo al postulado de la física, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. En el caso de la energía eléctrica, la transformación se manifiesta en la obtención de luz, calor, frío, movimiento, en un motor, por ejemplo, o en otro trabajo útil que realice cualquier dispositivo. Y aquí ya aparece lo que ustedes vamos a trabajar. Dice, se define la potencia eléctrica como la energía eléctrica utilizada, disipada, transformada por el material conductor a través del tiempo. Esta es la formulita de potencia, ¿ya? Potencia, que es energía dividido por tiempo. Aquí está abreviado potencia, la E energía y la T tiempo. ¿Qué unidades se usan en el sistema internacional? Las unidades en el sistema internacional es el watt, ¿ya? Luego también eso equivale a un joule partido por un segundo. Para calcular la potencia que consume un dispositivo conectado a un circuito eléctrico se multiplica el valor de la tensión, o sea, el voltaje, en volt, por la intensidad de corriente que recorre, expresada en amperes, ¿ya? Eso es para calcular la potencia. Y aquí aparece esta formulita. Potencia es igual a voltaje por corriente, la que acabo de explicar. Pero, como ustedes saben, en la ley de Ohm tenemos que voltaje es igual a resistencia por corriente. También sabemos que corriente es igual a voltaje por resistencia. Y reemplazando estos en esta formulita de acá, van a aparecer estas tres fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, aquí la primera, potencia es igual a voltaje por corriente. Si yo despejo aquí voltaje, aquí me va a quedar resistencia por corriente. Entonces, en vez de poner B aquí, coloco R por I. Y como tengo una I acá, me va a quedar I por I cuadrado por R. También, si coloco, en vez de colocar I, coloco voltaje partido por resistencia aquí, va a quedar B partido por R. Y B por B me da B cuadrado partido por R. Por lo tanto, estas son las fórmulas básicas de potencia eléctrica. ¿Y en qué se mide cada una de ellas? Vamos a bajar un poquito. Ahí sí. Bueno, la potencia eléctrica se mide generalmente en el sistema internacional, por lo menos, se mide en watt. También en algunos videos por ahí dice que la potencia se mide en vatios. Es lo mismo, ¿ah? Watt, vatios. La energía eléctrica, en cambio, se mide en joule. La E que está aquí, energía, se mide en joule. El tiempo que aparece aquí abajo, T, se mide en segundos. La I, que es la intensidad de corriente, se mide en amperes. Esa I que está aquí y esa I que está acá. El voltaje o diferencia potencial o tensión se mide en volts, que corresponde a esta letra B que aparece acá, la misma que está acá. Y la resistencia eléctrica se mide en ohm, que se escribe con la letra omega. ¿Ya? Detalle importante. Aquí aparece lo que se llama potencia entregada y disipada. Dice, la suma de las potencias disipadas en cada resistencia de un circuito es igual a la potencia entregada por la fuente. Las fuentes, las pilas o baterías, entregan energía, por lo tanto se habla de potencia entregada. En este caso, esta batería que está aquí, ¿ya? Está entregando una potencia de 9 watts. Y a estas resistencias, ¿ya? Cada una de estas resistencias que aparecen aquí, tienen potencias que se llaman disipadas. En este caso, esta tiene una potencia de 2 watts, esta de 4 watts, esta de 3 watts. Si sumamos estos valores, 4 más 2 más 3, me va a dar la potencia total del circuito, en este caso 9.
Ustedes suman 4 más 2 son 6, 6 más 3 son 9 y corresponde a este valor. Por lo tanto, cada una de las resistencias equivale a este valor en todo circuito. ¿Ya? Ahora, en la guía que ustedes tienen, que yo les mandé, aparecen 7 preguntas con alternativas, ¿ya? Que tienen que ver con este tema. Ustedes solamente deben marcar la alternativa correspondiente, no hay que hacer desarrollo, nada, ¿ya? Por una cuestión práctica, porque si no terminaríamos más o menos al día del níspero a hacer todo esto. Entonces ahora, a continuación, yo les voy a explicar cada uno, algunos de los ejercicios que aparecen aquí, que es necesario hacer unos cálculos matemáticos por ahí. Así que vamos a partir entonces eh, con el primer ejemplo. Ya. Aquí arriba aparecen las mismas fórmulas de la guía. Si ustedes se fijan, potencia, energía partida por tiempo, potencia es igual a eso y eso. Son las cuatro formulitas y es lo mismo que aparece en la guía, ¿ya? Entonces voy a explicar a través de este primer ejemplo cómo se utilizan estas fórmulas que están aquí arriba. En primer lugar, ustedes lo que deben hacer es leer con calma y sacar los datos. En este caso, por ejemplo, dice, una ampolleta tiene las siguientes características y dice 100 watts. Entonces ahí ustedes deben acordarse que si son watts es potencia, 100 watts. Entonces 100 watts se anota con la letra P, potencia. Y este de 220 volt equivale al voltaje. Entonces voltaje es igual a 220 volts. Eso es lo que ustedes tienen en la casa, acuérdense. Y la primera pregunta que aparece aquí es ¿cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? O sea, están preguntando por la letra I. Esa es la primera pregunta. Entonces, esos son los datos para la primera pregunta y me están pidiendo la letra I. Entonces me voy a estas formulitas que están aquí arriba. Si ustedes se fijan, aquí tengo la P, que está acá, y tengo el voltaje que está acá. Y eso me permite calcular la letra I. Por lo tanto, de esta fórmula yo tengo que despejar. ¿Cómo se despeja? Primero anoto la fórmula, ¿cierto? P es igual B por I. De esta fórmula, si yo despejo la letra I, me va a quedar lo siguiente. El B que está aquí está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Por lo tanto, va a quedar P partido por B partido, ¿verdad? Y esa es la fórmula que tengo que usar. ¿Ya? Reemplazo los números. En este caso, la P son 100 watts. Entonces anoto 100 watts dividido, acuérdense que esa raíz dividido, por 220. Y eso me va a dar un resultado. Eso lo vamos a hacer con la calculadora. Entonces, para eso vamos a utilizar la calculadora que está aquí. Ahí sí. Tengo 100, entonces anoto aquí en la calculadora 100 dividido 220. Aprieto es igual y me da, en este caso, esta calculadora me entrega esos valores como fracción, pero usted me va a entregar este numerito. Y si ustedes se fijan, se repite, yo lo voy a dejar con dos decimales. Entonces ese número sería 0,45. 0,45. Como es corriente, intensidad corriente, eso se mide en amperes. Y ahí tendríamos respondida la pregunta A. La pregunta B. Perdón. La pregunta B me están pidiendo la resistencia eléctrica. O sea, me están pidiendo R. No tengo R aquí. Tengo acá la R y aquí la R. Entonces puedo ocupar cualquiera de estas dos. ¿Ya? Yo voy a ocupar esta de acá. Entonces anoto esa formulita primero. P es igual I al cuadrado por R.
¿ya? Esa es la fórmula general. Acuérdense que este 2 que está acá, el que yo lo puse al lado por una cuestión de programa, tengo que correrlo porque está al cuadrado. Ahí sí, ¿ya? Entonces, de aquí voy a despejar la R. Entonces, lo que está multiplicando la R, que sería el I cuadrado, pasa para acá dividiendo. Por lo tanto, me va a quedar R es igual a P dividido I cuadrado, ¿ya? Y esta es la fórmula que yo debo utilizar entonces para calcular la resistencia. Acuérdense que este va al cuadrado. Ahora reemplazo los números. Vamos a hacer aquí. Es igual. La P, si ustedes se fijan, la P vale 100 watts. Entonces, 100 watts dividido por la I que me dio, y esta es la I que tengo acá, ya la sacamos en la primera parte, 0,45 amperes. Y esto tiene que estar al cuadrado. Entonces, 0,45 amperes al cuadrado. ¿Ya? De nuevo este 2, acuérdense que este 2, por una cuestión práctica aquí, no aparece, pero es al cuadrado. Ahí está el numerito. Entonces ahora hacemos esto con la calculadora. Lo podemos hacer de una sola vez. ¿Ya? Ojo aquí con los que tienen dramas con las matemáticas. Vamos a ver. Fíjense, borro. Tengo 100 dividido 0,45 al cuadrado. Entonces anoto 0,45 y al cuadrado hay una tecla aquí que dice x elevado a 2. Y aprieto esa y aprieto es igual. A mí me lo entrega como fracción esta calculadora, pero a usted le va a salir este resultado. 493, ya se acuérdense que ese puntito es coma, 8 y una pila de decimales para lado. Lo voy a dejar con un solo decimal. Por lo tanto va a quedar 493, 493,8. Y estos son resistencia, así que se miden ohm. ¿Ya? Aquí escribí ohm porque si no tendría que buscar el omega, que es la letra con que le escribe resistencia. Y eso sería todo para la letra B, la resistencia del filamento de la ampolleta. En la letra C, que dice acá, dice la energía consumida diariamente si la ampolleta está encendida durante 5 horas. ¿Ya? La energía. Y además el costo diario si un kilowatt cuesta 130 pesos. Este valor de un kilowatt, que vale 136 pesos, se puede sacar de lo que es la boleta de la luz. En la boleta de la luz, si usted busca la boleta, dice energía consumida en el mes. ¿Ya? Entonces, esa energía uno la divide la cantidad de pesos que usted paga, por ejemplo, no sé, pues si paga 20.000 pesos, los 20.000 lo divide por la energía que usted consumió y le va a dar este valor. Esto es lo que cobra la compañía de electricidad en Chile en la actualidad por el kilowatt, 136 pesos. ¿Ya? Ya, vamos entonces a la primera pregunta. Y es la energía. Y la energía es la letra E mayúscula. Eso es lo que ando buscando. Entonces, si ustedes aquí tienen la E, esta T, que es el tiempo, está dividiendo. Pasa para acá, multiplicando. Por lo tanto, va a quedar potencia por tiempo, minúscula. ¿Ya? Esta es la fórmula para calcular energía. Y aquí lo voy a hacer de dos formas. En el sistema internacional primero. ¿Cuál es la potencia? La potencia son estos 100 watts de la ampolleta. 100 watts de la ampolleta. Multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Y el tiempo, según esto, dice tiempo medido en segundos. ¿Cuántas horas estuvo encendida la ampolleta? 5 horas. Por lo tanto, aquí anoto 5 horas. Pero como tengo que pasarla a segundos, tengo que multiplicarla por la cantidad de segundos que tiene una hora. Y una hora tiene 3.600 segundos. Entonces, aquí
Me anoto eso, 3600. Y ahora lo único que hacemos es multiplicar esos tres números, ¿ya? Ojo aquí. Entonces, borremos estos números. Tenemos 100 por 5 por 3600. Y aprieto es igual y me va a dar entonces 1.800.000. Y ese número lo coloco aquí. 1.800.000. 1, 2, 3. ¿Y en qué se mide la energía en el sistema internacional? La energía se mide en joule. Entonces anoto una J mayúscula. ¿Ya? Ya, una J, joule. Esto es en el sistema internacional. Ahora, si ustedes miran la boleta de la luz que ustedes tienen, resulta que la energía la miden en kilowatt hora. Entonces, la energía en kilowatt hora, ¿qué tendría que hacer? Tomar estos watts que están aquí, 100, y dividirlo por 1000. Entonces, 100 dividido por 1000, fíjense aquí, borro aquí, 100 dividido 1000 me va a dar, es igual acá, 0,1, ¿ya? 0,1. Entonces, aquí 0,1 kilowatt quedaría ahora por el tiempo, en este caso 5 horas. Y aquí multiplico estos dos y me va a dar 0,5. 0,5 y la unidad que va a quedar kilowatt hora. Esto es lo que sale en la boleta de la luz, kilowatt hora. ¿Ya? No está en el sistema internacional, pero igual es una unidad de energía. 0,5 kilowatt hora. ¿Ya? Si ustedes miran la boleta, repito, van a tener aquí que dice energía consumida en el mes, no sé, pues 200 kilowatt hora, por decirlo. ¿Ya? ¿Para qué me va a servir esto? Para sacar el costo. Fíjense ahora. Para sacar el costo, lo único que hay que hacer, costo, lo que se consume en plata, digamos, es multiplicar estos 0,5 kilowatt hora, multiplicarlos por el precio de un kilowatt. Por eso es importante saber este numerito. 136. ¿Ya? Y multiplicando estos dos numeritos, fíjense, con la calculadora de nuevo, borro aquí, 0,5 multiplicado por 136. Y eso me da, en este caso, 68. Y ese número lo traslado para acá, 68, ¿qué? Pesos. O sea, si yo tengo la ampolleta encendida 5 horas, ¿ya? Me va a salir 68 pesos diarios, ojo, ¿ya? Así que así lo van a encontrar ustedes. Hay aparatos en la casa que tienen que tener ojo. Por ejemplo, si ustedes tienen una estufa eléctrica, esa consume mucha energía eléctrica, ¿ya? Y les va a salir no 68 pesos, sino que les va a salir bastante más por cada hora que ustedes tengan ahí. Entonces, no es recomendable usar estufas eléctricas, salvo por extrema necesidad, ¿no? Porque si no van a salir con un disparate de cuenta de luz. ¿Ok? Así que este ejercicio les va a permitir resolver algunos de la guía, ¿ya? Así que ahí está. Vamos a ver a continuación, vamos a sacar esta calculadora, el segundo ejemplo que quiero explicar. Eh, Vamos a ver aquí. Ejemplo 2. Ya. Fíjense en lo siguiente. Aquí en este circuito, aquí en primer lugar aparecen las mismas fórmulas que vimos en el ejercicio anterior.
las mismas unidades de medida, y aquí hay un circuito donde hay dos resistencias que están en serie, ¿ya? Están conectadas en serie. ¿A cuánto? A 100 volts. ¿Por qué están en serie? Porque si yo coloco, tomo un puntito por aquí, cualquiera dibujo un puntito, fíjense que aquí, por ejemplo, yo voy a poner un punto aquí. Ahí. Si tomo este puntito, ¿cuántos cables llegan aquí? Llegan exactamente dos. Si llegan dos cables, significa que está conectada en serie, ¿ya? Si llegan más de dos cables, significa que están en paralelo. Y voy a calcular la potencia del circuito y la potencia disipada aquí y la potencia disipada acá, ¿ya? Entonces, en primer lugar, para calcular la potencia, ¿qué necesito? El voltaje y la corriente. Y si ustedes se fijan, aquí tengo el voltaje, pero no tengo la corriente. Aquí tengo la corriente y aquí la resistencia. Tampoco tengo la corriente de nuevo. Y acá tengo voltaje, ahí está el voltaje, y la resistencia la puedo calcular acá. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer entonces es calcular la resistencia total o equivalente. Como están en serie, si ustedes recuerdan la clase pasada, los que estuvieron o los que vieron el video, para calcular la resistencia lo único que hay que sumar es el valor de cada una de ellas. En este caso 4 más 16. 4 más 16 me da en este caso 20 ohm, ¿ya? Y ahí tendría la resistencia total. Con la resistencia total entonces ahora procedo aquí a calcular la potencia. También puedo calcular la corriente aquí, ya que lo vamos a ocupar enseguida. Por lo tanto, aquí voy a calcular primero, antes de calcular la potencia, voy a calcular la corriente. La corriente, la corriente total va a ser igual al voltaje total dividido por la resistencia total. Esto viene de la ley de Ohm, la que vimos en la clase anterior. ¿Cuál es el voltaje total? A lo que está conectado todo el circuito, en este caso 100. Entonces, coloco 100 dividido por la resistencia total o equivalente, esta, que vale 20. Y si hacemos la división de esos dos numeritos, bueno, aquí no es necesario ocupar calculadora, ¿cierto? Puedo borrar un 0 con un 0 y me queda 10 dividido por 2, o sea, 5 amperes. Y esa es la corriente total. Ahora podemos calcular la potencia total y la potencia de cada resistencia. Ya. Partamos con la potencia total. Potencia total es igual. Y aquí me voy a una de estas formulitas. Puede ser esta, puede ser esta de acá, y también podría ser esta. Cualquiera de las tres da exactamente el mismo valor. Ocupemos una más fácil, voltaje por corriente. Entonces, voltaje total por corriente total. Ahí sí. Ya, ¿cuál es el voltaje total? A lo que está conectado todo el circuito, en este caso 100 volts. Entonces, 100 volts por la corriente total. ¿Y cuál es la corriente total? La que sacamos aquí, 5 amperes. Si hago la multiplicación, esto me da 500. ¿Y qué se mide en la potencia? Ahí está, se mide en watt. Ahí está. Después, tenemos la potencia total. Voy a calcular la potencia en esta resistencia. Entonces, a esa potencia le voy a dar la resistencia 1. Va a ser igual al voltaje 1 por la resistencia 1. ¿Cuál es el voltaje que hay aquí? No sé. Entonces ya no me sirve esta formulita. ¿Cuál me serviría? Voy a una que me pueda servir. Y me sirve esta, por ejemplo. Porque aquí tengo I cuadrado por R. Y esa es la formulita que voy a usar. Entonces P1 es igual a I1 al cuadrado por R. ¿Ya?
Acuérdense que, entre paréntesis, que ese 2 que yo puse ahí es al cuadrado, porque si no, alguien lo va a multiplicar por 2. Ya. Entonces aquí ahora reemplazamos los numerillos. Aquí. Es igual. La I1, o sea, la corriente que pasa por aquí, es la misma que pasa por aquí y es la misma de todo el circuito. ¿Por qué? Porque está en serie. Y esa corriente, si ustedes recuerdan, en serie nos dio 5 amperes. Entonces, 5 tengo que elevarlo a 2. Elevarlo a 2. Después lo voy a elevar por la R. ¿Cuál es la primera R que aparece aquí? 4. Entonces, por 4. Y eso nos va a dar un resultado. Vamos a hacer esta parte. Primero vamos a sacar este 2 que está aquí al ladito, porque esto es al cuadrado. Ya. Tomamos la calculadora. Borramos esto de acá. Fíjense, tenemos 5 al cuadrado. Entonces, 5 al cuadrado, aprieto esta tecla. Y eso lo puedo hacer al tiro o multiplicarlo por el número que viene a continuación, que es un 4. Y eso nos da 100. Por lo tanto, este numerito vale 100. Y como es potencia, 1. Después hago lo mismo, pero para la resistencia 2. La misma fórmula, pero ahora sería I2 al cuadrado por R. Por R2. ¿Ya? Acordarse de nuevo que este 2 que está aquí es al cuadrado. ¿No? A mí me queda así, pero ustedes. Ahí vamos a tirar para arriba. Ahí sí. Ya, y ahora entonces anotamos. Perdón. Aquí anotamos los numéritos. Es igual. El I2, o sea, la corriente que pasa por aquí, es la misma que pasa por acá y es la misma que la corriente total. O sea, estos 5 amperes que están aquí. Entonces quedaría 5 al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado, no olvidarse, 2 al cuadrado, así que hay que correrlo para arriba, al tiro, corremos al tiro para arriba, abajo. Ya después lo corremos. Por. Y esto hay que multiplicarlo por la resistencia 2, que son 16. ¿Ya? Aquí vamos a anotar. Y vamos a trasladar al tiro el 2 que está aquí al cuadrado. Ahí sí. Con la calculadora de nuevo, perdón, con la calculadora nos va a quedar lo siguiente. 5 al cuadrado con esta tecla por 16. Aprieto es igual. Y en este caso me da 400. Y ese es el número que coloco acá. 400 watts. ¿Ya? Y ahora quiero que se fijen en lo siguiente. La potencia total era de 500, ¿cierto? Esa es la potencia total del circuito. Las potencias disipadas, o sea, las que eliminan esta resistencia, fíjense que son 100 y 400. Y 100 más 400 me da 500. Y se cumple lo que mostré yo en la guía. O sea que la suma de estas potencias es igual a la potencia total de acá. ¿Ya? ¿Y por qué explico esta parte? Porque en la guía hay un ejercicio, se lo voy a mostrar aquí, donde dice, se tienen dos artefactos eléctricos de 5 y 20 ohm, que se conectan a una fuente de 200 volts. Dice, la potencia máxima del circuito se obtiene si se conectan en
serie, lo que estoy haciendo recién. ¿Ya? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es lo mismo que estoy haciendo yo para poder contestar la pregunta. Y ojo, lean bien las preguntas, porque aquí lo que están preguntando es cuáles de estas alternativas, uno, dos o tres, es incorrecta. Ojo, ¿cuáles son incorrectas de estas tres? ¿Cuáles de estas no corresponden? ¿Ya? No piden cuál es la correcta, sino la que es incorrecta. Hay que leer bien, porque una de las fallas que salen más en la MSU tiene relación con esto. ¿Ya? Volvamos acá. Entonces, vamos a buscar ahora el segundo caso, el tercer caso, perdón. El tercer caso. Fíjense, aquí en el tercer caso es exactamente los mismos valores de la resistencia, 4, 16, 100 volts, pero la única diferencia es que ahora estas dos resistencias están conectadas en paralelo. Entonces, aquí yo primero voy a calcular la resistencia total o equivalente del circuito. Como están en paralelo, hay que usar esta formulita, acuérdense. 1 partido por la resistencia total es igual a 1 partido por el valor de la primera resistencia, 4, más 1 partido por la resistencia 2, que en este caso vale 16. Ya. Yo lo voy a hacer a la antigua esta parte. Ustedes si quieren pueden hacerlo con la calculadora directamente. Por ejemplo, aquí tengo un cuarto más un 16. Entonces, como son fracciones, saco mínimo como un múltiplo entre 4 y 16, que sería 16. Por lo tanto, aquí abajo iría el 16. Después digo, el 4 en el 16, ¿cuántas veces cabe? El 4 en el 16 cabe 4. 4 por 1, 4. Después, más. Después digo, el 16 en el 16, ¿cuántas veces cabe? 1. Y una por una, 1. Ahora hago esta parte, la parte de arriba, 4 más 1 me da 5. Partido por el 16 que está acá. Entonces, ahora, acuérdense en esta parte, aquí está invertido, por lo tanto hay que invertir esto. Y aquí me va a quedar resistencia total partido por 1, si invierto esta fracción. Pero el 1 no es necesario ponerlo, así que dejo RT nomás. Es igual. Y aquí también tengo que invertir este resultado. O sea, si aquí tengo 5 partido 16, aquí me va a quedar 16 partido 5. Y eso sí lo puedo hacer con la calculadora. ¿Ya? 16 dividido 5. Fíjense. 16 dividido 5 es igual, me da eso a mí, y es el número que le va a usted, le va a dar 3,2. Como es resistencia, ohm, ¿ya? Y ahí tengo la resistencia total. De nuevo, aquí ahora voy a calcular la potencia total primero. Potencia total es igual, y aquí voy a ocupar esta formulita. ¿Por qué esta fórmula? Porque tengo el voltaje, que está aquí, 100. Y la I, perdón, la I no la tengo, entonces tendría que calcularla. Veamos con esta de acá. ¿Tengo la P? ¿Tengo la I, perdón? No, no tengo la I. Y el R, sí. Aquí tengo el voltaje, sí. ¿Tengo la R? Sí. Entonces ocupo esta tercera fórmula. Entonces el voltaje total al cuadrado, y eso hay que dividirlo por R. Recuerden que este 2 es elevado. No se vio bien. Lo tiro para acá. Es igual. Y ahora entonces reemplazo los números. Es igual. ¿Cuál es el voltaje total? Estos 100 volts que están aquí. Entonces me va a quedar 100 elevado a 2. Y eso hay que dividirlo por la resistencia total. Este 3,2 que tengo aquí. 3,2. De nuevo, hay que acordarse que ese 2 que está ahí al ladito es elevado. Por lo tanto, esto va para arriba. Ya. Esto lo podemos hacer con la calculadora. Póngalo. Borro aquí.
primero 100 al cuadrado, aprieto esta tecla, y todo eso lo divido, busco el dividido, ahí está, 3.2 es igual 3125, ahí está, 3000, y ese lo coloco aquí. Entonces 3125, ahí sí, 3125, como es potencia en watts. Ahora que tengo la potencia total, voy a calcular cada una de estas potencias de estas dos resistencias. La misma fórmula puedo ocupar. Entonces, potencia total, perdón, potencia 1 lo voy a llamar, porque esta es la resistencia 1, es igual al voltaje 1 al cuadrado dividido por la resistencia 1. ¿Ya? Esa es la fórmula. De nuevo, hay que acordarse que este 2 está elevado. Ahí sí. Entonces ahora reemplazo los números. Me va a quedar el voltaje 1. Y aquí hay que acordarse de lo que vimos en la clase anterior. Si están en paralelo y aquí el voltaje es 100, significa que aquí el voltaje también es el mismo. Y aquí también es el mismo, o sea, 100. Entonces el voltaje 1 sería 100 de nuevo al cuadrado dividido por la resistencia 1, que vale en este caso 4. Entonces hacemos esa parte de nuevo. Reitero que este 2 es elevado, ahí. Se me fue con la rayita, pero ustedes entienden. Entonces ahora tomo la calculadora y borro 100 al cuadrado, dividido por 4. Y eso me va a dar 2500. Y ese número lo coloco entonces ahí. 2500 watts. Y ahí tendría la potencia 2. La potencia 1, perdón. La potencia 2. El mismo procedimiento, la misma fórmula. Ahora sería el voltaje 2 al cuadrado dividido por la resistencia 2. ¿Ya? Y de nuevo, acordarse que este 2 está elevado. ¿Ya? Esto es elevado. Lo tiro para atrás. Y ahora reemplazamos los números. El voltaje 2 es igual a 100 al cuadrado dividido. El valor de la resistencia 2 es 16. Entonces ahora vale 16. Y eso lo tenemos que hacer con la calculadora. ¿Ya? Vamos a la calculadora. Tenemos 100, ahí está el 100, al cuadrado dividido 16. Aquí aprieto es igual y me da 625. Y ese resultado entonces lo anotamos acá. Es igual 625 watts. Y si ustedes suman 2500 más 625, me va a dar lo mismo que esta de acá arriba. ¿Por qué? Porque la potencia total equivale a la potencia de todas las que están acá, de esta maestra. ¿Ya? O sea, se cumple una de las características de la potencia. ¿Ya? Y con esto ya podrían resolver adecuadamente el ejercicio que aparece en la guía. ¿Ya? Ahora, el cuarto y último ejemplo que aparece en la guía tiene que ver con un circuito igual a este. ¿Ya? Esto lo saqué de un ensayo de PSU. ¿Ya? Se supone que uno debería ser capaz de realizar este ejercicio aproximadamente en 2 minutos y medio. ¿Ya? Entonces, ojo con este ejercicio porque pueden encontrarse en la PSU con alguna de esas, con ese tipo de ejercicio. Así que lo vamos a buscar. Ejemplo 4. Ahí está.
Lo único que he hecho con respecto al que sale en la guía es cambiar los valores, o sea, estos numeritos de acá los cambié, nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué les piden aquí en este ejercicio? Calcular la potencia total. Y para calcular la potencia total, yo tengo que utilizar una de estas tres fórmulas. El voltaje, si ustedes miran el dibujo, aquí no aparece ningún voltaje. Por lo tanto, no me sirve esta donde aparece la B y esta tampoco me sirve. ¿Cuál me serviría? Esta de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo I al cuadrado. I es la corriente. Y si ustedes se fijan, aquí hay una corriente que dice que vale 1,5 amperes. Y esta corriente es la corriente total. Porque fíjense que aquí sale 1,5, llega a este puntito, la corriente se divide en dos, una que pasa por aquí y otra que pasa por acá. Se vuelven a juntar las corrientes y pasan de nuevo por aquí. Y esa equivale a la corriente total. Así que ya la tengo, 1,5. ¿Qué me faltaría? La resistencia. ¿Pero cuál resistencia? La resistencia de todo este circuito. Por lo tanto, tengo que partir por encontrar la resistencia equivalente o total de todo este circuito. ¿Cómo se comienza aquí? Se comienza por estas dos que están aquí al final. Entonces, ¿cómo sé yo que si están en serie o en paralelo? Coloco un puntito y digo, ¿cuántos cables llegan aquí? Ustedes me van a decir 1, 2. Como llegan dos cables, están conectadas en serie. Por lo tanto, lo primero que hago entonces es calcular esta resistencia. Y le voy a poner un nombre, RA. Es igual. Como están en serie, sumo estas dos. Me va a dar 4 más 1 es igual 5 ohm. Y ahí tendría este valor. Por lo tanto, este circuito va a quedar así. Fíjense, estas dos se llaman RA. Ahí está, RA. Esta de acá sigue igual, 2. Y esta de acá sigue igual, 3. Por lo tanto, el circuito va quedando así. Ahora sigo con estas dos. ¿Cómo están conectadas estas dos? Si tomo un puntito aquí, por ejemplo ese, van a llegar un cable, dos cables, tres cables. Ah, están conectadas en paralelo estas dos. A esta le voy a poner RB entonces. RB. Como están conectadas en paralelo, ya no tengo que sumar, sino que tengo que escribirlo así. Tengo que escribirlo así. RB. 1 partido por RA. ¿Ya? RA. Más 1 partido por esta de acá, que vale 2. Entonces voy a reemplazar los valores, me va a quedar 1 partido por RB, RB es igual 1 partido por RA, que lo sacamos aquí, que vale 5, más 1 partido por esta que vale 2, dijimos. Y acá hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio anterior, porque están en paralelo. ¿Ya? Entonces, RB va a ser igual a... Saco el mínimo como un múltiplo entre 5 y 2. Entre 5 y 2, que sería 10. Digo, el 5 en el 10, ¿cuántas veces cabe? Te van a decir 2. Y 2 por 1, 2. Entonces sería 2. Más, después digo, el 2 en el 10 cabe 5. Y 5 por 1, 5. Por lo tanto, esto me va a quedar así. Sumo estos numeritos, 2 más 5 son 7 partido por 10. ¿Ya? 7 partido por 10. Después, acuérdense que hay que invertir la fracción. Por lo tanto, RB, si invierto la primera fracción, me va a quedar, fíjense que tengo 7 partido por 10, me va a quedar 10 partido 7. Y eso es lo que tengo que hacer ahora. 10 dividido 7. Borro esto de aquí. 10 dividido 7 me da como resultado
1,42 o 3 si lo aproximo. Si tiene mucho decimal. 1,43. Entonces ese numerito lo traslado para acá. Es igual a 1,43 ohm. ¿Ya? Finalmente, ¿qué me está quedando? ¿Cómo me está quedando el circuito? De la siguiente forma. Fíjense. Ahora, estas dos se llaman RB, por lo tanto aquí está RB. Y me está quedando esta de 3. ¿Cómo están conectadas estas dos? Entonces, si ustedes son inteligentes, me van a decir que estas dos están conectadas en serie. Por lo tanto, como son las dos últimas, entonces ahora es R total es igual a esta resistencia que vale 3 más RB, que la sacamos aquí, que vale 1,43. Sumo estos dos numeritos y me da 4,43. 4,43. ¿Ya? Y esa es la resistencia total. Estos son ohm. Ahí tenemos la resistencia total. Y ahora entonces puedo calcular la corriente, perdón, la, la potencia total. Entonces potencia total, o P nomás, como quieran, es igual al voltaje. Dijimos que voltaje no lo tenemos, así que tenemos que buscar una fórmula que nos sirva. Entonces vuelvo para arriba y dijimos que tenemos el voltaje, no lo tenemos, ¿cierto? Fíjense que aquí no aparece el voltaje, pero en esta tengo la I y la R. Así que esa es la que tengo que usar, esta fórmula. I cuadrado por R. Entonces anoto esa fórmula. Entonces aquí va a quedar I cuadrado por R. Vamos a correr un poquito para acá. Es igual. Esta es la fórmula que tengo que utilizar entonces. Acuérdense que aquí hay que elevarlo este 2 cuadrado. Ahí sí. Entonces reemplazo. ¿Cuál es el I? Es la corriente. ¿Y cuál es la corriente que salía aquí? 1,5. Ese es el numerito que hay que colocar ahí entonces. 1,5 al cuadrado por R. Y la R es la resistencia total. 4,43. ¿Ya? Ahí entonces con eso hago al cuadrado. De nuevo aquí hay que sacar este 2 que está molestando y correrlo un poquitito para acá. Ya, esto lo podemos hacer con la calculadora directamente. Fíjense. Vamos a borrar esto. Tengo 1,5. 1,5 al cuadrado por 4,43. Ya aprieto es igual. Me lo da así esta calculadora, pero a usted le va a dar este numerito. 9,96. Si lo aproximo, 9,97, porque este es un 7, entonces este aumenta en 1. Así que quedaría ese, 9,97. Y ese número lo trasladamos para acá, entonces, 9,97. 9,97. Como es potencia en watt. Y esto es lo que se hace para este tipo de circuito. Y este ejercicio apareció en una prueba de PSU por ahí, hace un par de años. ¿Ya? Lo mismo hay que hacer aquí, en la guía. Fíjense, aquí está la de la guía. Exactamente lo mismo. La corriente es la misma, lo único que cambié fue estos numeritos. ¿Ya? Y aquí los resultados en algunos casos aparece como fracción. ¿Ya? Pero como ustedes pueden usar calculadora, pueden comprobarlo cuál de los resultados corresponde. Yo solamente voy a revisar la alternativa. Así que no se esfuercen en estar escribiendo el desarrollo, porque solamente voy a revisar la alternativa. No se equivoquen en algunas cosas, porque acuérdense que
acuérdense de que cada ejercicio vale 2 puntos. Entonces, si ustedes se equivocan en un punto, baja bastante la nota porque son 7 ejercicios solamente, ¿ya? Cualquier duda que tengan, me escriben al correo durante el día o mañana más tardar, puede ser. Pueden demorarse de hasta mañana inclusive porque tuvimos un pequeño problema al hacer la clase, se me olvidó apretar algo parece y no quedó grabada, ¿ya? Yo pienso que había quedado grabada la clase. Pero es lo mismo que estoy explicando a continuación. Así que cualquier duda a su servicio en el correo, ¿ya? Y por último, para terminar, quiero darle algunas sugerencias de cómo ahorrar un poco de energía eléctrica en sus casas, ¿ya? Así que para eso yo encontré este video súper bueno. Así que vamos a verlo. No, este no es, perdón. Una duda que estoy seguro usted tuvo y que en esta nota descifraremos. Para ahorrar electricidad, ¿hervir con el agua hasta arriba o hasta la mitad? Y no es solo cosa de hervidores, ahorrar en luz y agua depende de la estrategia que utilicemos. Trato de cuando salgo de la casa desenchufar todos los cargadores. Me baño lo necesario y gasto lo que necesito para comer. O tener solo encendidas las luces en los lugares en que uno está. ¿Y el agua? Y el agua, bueno, lo típico, no dejarla corriendo cuando uno se lava los dientes. Sí, esos son algunos de los consejos, pero hay otros. Veamos primero cuáles son los electrodomésticos que más luz ocupan. Con un mes de 30 días, el refrigerador tiene un costo mensual aproximado de 12.960 pesos, prendido las 24 horas. Si desea bajar el consumo, abra la puerta lo menos posible. El horno eléctrico al mes sería de 7.200 pesos, con un uso diario de 1 hora al día. ¿Y la lavadora? Que va a depender, por supuesto, de la cantidad de veces que se utilice la lavadora durante el mes. Entonces, si nosotros usamos la lavadora, por ejemplo, 5 veces a la semana, en el mes total, la cuenta pudiese subir hasta unos 5.000 pesos más. Sigamos con la tabla. El televisor ocupa en promedio unos 2.500 pesos de consumo eléctrico al mes, usándolo 8 horas por jornada. La calefacción, más de 21.000 pesos con 4 horas de uso diario. Y para un electrodoméstico que utilizamos casi todos los días, como el microondas, ¿qué debemos saber de él para que no nos suba tanto la cuenta? Utilizarlo en la medida que sea necesario solo para calentar o descongelar. Pero si utilizamos el microondas para cocinar, evidentemente el consumo también va a crecer. Y no podemos dejar de lado a la clásica ampolleta. Miremos esta lámina, una común, gasta al mes 576 pesos si la prendemos 4 horas al día. Una LED, solo 72 pesos. Dejemos la electricidad de lado y veamos cómo ahorrar en agua. Y con esta simple botella de 1,5 litros llena de agua, poniéndola dentro del estanque. Uno puede ahorrar entre 2 a 3 litros por descarga, que en pesos es entre 2.000 a 3.000 pesos de ahorro por mes en un hogar de 4 personas. La ducha gasta en promedio un 12% del costo de la boleta y lavar la loza un 15%. Para pagar menos, llene de agua el lavamano con un tapón, lave así la loza y enjuague después. Tú puedes ahorrar 115 a 120 litros por lavado, lo que se traduce en más o menos unos 3.000 pesos de ahorro por mes. Sugerencias para ahorrar agua y luz que su bolsillo, estamos seguros, agradecerá. Termina esta nota no sin antes contarle cómo es aconsejable hervir agua en el hervidor. Con el agua hasta arriba, mientras menos utilicemos el hervidor, más ahorro habrá. Puede ocupar uno de estos, un termo, para no volver a utilizar el hervidor en todo el día. Agua caliente las 24 horas sin gastar de más. Bueno, con eso me despido, espero que puedan hacer su trabajo sin mayores problemas. Y si tuvieran dudas, me llaman, me escriben al correo y yo los puedo aclarar alguna duda que tengan. Chao, chao.